vuelta. Yo no lo tengo, voy a intentarlo de la otra manera. Ahí sí creo. Lo dejamos ahí, medio doblado. Ahí, gloria a Dios. El Señor es bueno. Siento que miro para el costado por el teléfono de lado, aunque me gusta, pero no me siento. Ahí me centro por lo menos. Ahí me centro. Que Dios les bendiga. Quiero bendecirles en esta tarde. Hay una palabra. Hay una palabra. Mi Padre siempre tiene palabra. Y en esta tarde hay una palabra. Gloria a Dios por eso. Quiero desearle las más ricas bendiciones a todas esas madres del mundo mundial, universal. Quiero bendecirlas, que el Señor les bendiga a cada una que vea este live, esta grabación, sea grandemente bendecida. Yo tengo aquí unas flores hermosísimas. Mi hijo siempre con sus bendiciones me las entregó anticipada y todavía no abría su capullo. Estaban cerraditas cuando él me las trajo, estaban como así. Y ya están abriendo. Yo sabía que iban a abrir porque he tenido otras veces. Pero estas son especiales porque, bueno, las otras igual son especiales porque me las ha regalado una tía de mi esposo también una vez me trajo y ahora me trajo mi hijo. Jehová siempre provee, siempre. Y me traen estos regalos, estas bendiciones que te alegran la vida. ¿Por qué? Porque los regalos, sobre todo a las madres, las flores en este caso, se regalan en vida. Lo ideal que sea en vida. ¿Por qué? Porque así uno las disfruta. Así uno las disfruta, las mira su color. Por ejemplo, ahora pude disfrutar el hecho de que fueron de a poquito abriendo. Las otras todas venían así florecidas. Primera vez que me llegan girasoles, no así florecidos del todo. Y son cosas que yo las disfruto, yo las observo. Tal vez con ellos no soy muy expresiva, no soy así como, ¡ay, hijo, es! Pero sí mis hijos saben que yo disfruto sus regalos. Sea algo mucho, poco, me siento bendecida del hecho de tenerlos a ellos. Yo creo que mi mayor regalo han sido ellos. Los demás regalos son añadiduras, aunque se agradecen, pero el mayor regalo son los hijos. Así que bendiga a su madre en este día, lo insto en el nombre de Jesús, a bendecir a su madre con cualquier detalle, cualquier cosa. Un abrazo es un detalle muy hermoso también. Decirle, mamá te amo, mamá te bendigo, mamá eres la mejor mamá del mundo. Como mi nieto me dice, abuela, eres la mejor abuela del mundo mundial, me dice. Así que eso, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria a Dios, qué hermoso, qué bueno el Señor, qué bueno y qué maravilloso es. Amén, vamos a estudiar siempre pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ellos intercedan por nosotros. Pedir como conviene, dice la palabra, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu es el que intercede por nosotros. Aleluya. Amén. Así que le pedimos, invitamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios para que tome control de este live, para que su palabra fluya, para que sea algo hermoso, algo glorioso. Amén. Sea lo que tú tengas, Padre, aleluya, reprensión, sea sabiduría, sea amor, sea lo que tú quieras entregarnos
a través de esta palabra, Señor, la recibimos por fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a hablar de la Torre de Babel. Babel. ¿Por qué me sonrío? Porque me da gozo las tonteras que hago. No, bendita locura, decía el apóstol Pablo. Es hermoso, amén, poder gozarse en las cosas de Dios. La Torre de Babel. Me voy a acercar un poquito porque me siento muy lejos. Ahí me siento un poquito más cerca. La Torre de Babel. Yo la leí, sí, hace años atrás. Casi la mayoría de la palabra que yo he entregado por misericordia en los live, yo la estudié en algún tiempo de que Dios tuvo un trato conmigo a través de su palabra en una escuela bíblica cuando era muy joven. Voy a contarles un poquito. La gloria y la honra sea para el Señor, amén. Yo me congregaba en esos años cerca de donde vivo, aquí en el Paradero 8, y me levantaba todos los domingos muy temprano, porque donde yo me congregaba nos citaban muy temprano, porque había escuela bíblica antes del culto. El culto empezaba a las 11, 11:30, recuerdo, y la escuela bíblica venía antes del culto, había que estar a las 10. Yo tenía que estar, si es que no me equivoco, un poco antes de las 10, porque ayudaba a la hermana, a la sierva en ese tiempo que estaba a cargo de la escuela bíblica. Yo la ayudaba, era su escudera, por decirlo de alguna manera, pero la ayudaba en ese tiempo por la misericordia de Dios, y yo tenía que estar temprano, porque ella me decía: hermano, usted tiene que estar temprano. Amén. Y ahí en esa escuela bíblica el Señor me enseñó muchas cosas, muchas cosas de las que sé, la mayoría. Puede ser mitad acá y mitad allá, pero ahí pude aprender por la misericordia de Dios. Dios tuvo un trato con nosotros. Yo salí formada, tal vez no del todo, porque faltaban cosas en mi vida personales, habían cosas que Dios tenía que tratar en mi personal, pero en cuanto a conocimiento, sí, fui muy perfeccionada en ese tiempo, a pesar de que en ese tiempo no estaba tan madura como mujer, y espiritualmente también era muy joven, pero sí el conocimiento me sirvió. Fíjense ustedes, fíjense como dice el chavo. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy yo recuerdo lo que estudié con ella. Así que yo bendigo a esas siervas de Dios, que hay fruto, que nada es en vano en los caminos de Dios. Todo tiene fruto, hermano. Amén. Ya, me estoy alargando. Vamos a ir a la Torre de Babel. En ese tiempo yo no estudié con exactitud la Torre de Babel. Sí estudié parte historia, algo poco, pero ahora, en este tiempo, pude aprender acerca de por qué en el Antiguo Testamento, en esa época, se construyó la Torre de Babel. Amén. Se encuentra en Génesis 10 del 1 al 9. Génesis 10 del 1 al 9. Y se llama, aquí dice, la Torre de Babel. Les voy a leer, amén, en el nombre de Jesús. Tenía entonces voy a bajarle el volumen ahí. Dice: en el nombre de Jesús, amén, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, amén. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron vamos, edifiquemos
una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. Los hijos de los hombres construyeron una torre la cual, no era solo una torre, porque aquí dice, y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre. O sea, ellos no pensaban solo en una torre, pensaban en más que una torre. Amén. ¿Por qué? Voy a dejar claro cosas para que se entienda la idea. Yo sabía que se había construido la Torre de Babel, que Dios había dispersado, confundiendo las lenguas, los confundió porque ellos se ensoberbecieron y seguramente que no le tomaron parecer al Señor para construir la torre, y el Señor se dio cuenta y se molestó con ellos, y Dios dijo: esto no hay quien los detenga. O sea, aunque yo envíe ángeles, no van a seguir, así que los voy a confundir para que nos sigan edificando. Eso yo lo entendía en ese tiempo, pero siempre me quedó la duda que quiénes eran esos hombres que habían construido la torre. Como en la Biblia no da mucha referencia de las cosas, a veces hay que estudiarlas, hay que buscar en otras Biblias de estudio. Por la misericordia de Dios, sí me enteré de quién fue el precursor de la creación de la Torre de Babel. Siempre hay un líder, para bien o para mal, para llevarnos por el camino recto o para llevarnos por el camino no recto. Siempre hay alguien que influencia para bendición o para maldición, hermano. Amén. Se llama Nimrod. Nimrod era un rey de esa época. Era el rey de Babilonia. Amén. Era un rey de Babilonia que era un joven, inclusive no era un rey, era no tan viejo ni tan joven, pero no era como Moisés, no era alguien de antaño, por lo decirlo. Amén. Voy a leerles Génesis 10, 8 y 9. Amén. Ahí habla en esos dos versículos solo de Nimrod. Por eso que yo no sabía de dónde venía, porque después estudiando, Dios en su misericordia nos muestra. Amén. Ya, y Cuse engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador de Ramachai delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Amén. ¿Qué quiere decir? Que él venía del linaje del Señor. ¿Por qué dice valiente de Jehová? Porque era de la descendencia de Noé. Noé era el bisabuelo de Nimrod. Amén. Nimrod. ¿Quién era Nimrod? ¿Quién fue Nimrod en esa época? Fue un hombre muy vigoroso, con mucha sabiduría, mucha inteligencia.
poderoso, inteligente, pero apartado del propósito de Dios. Nimrod tenía muchas cualidades buenas, positivas. Él construyó varias ciudades en esa época. Aparte de Babilón, de construir la Torre de Babel, él construyó otras ciudades. O sea, dice la palabra que él fue el primer hombre más poderoso en la tierra. O sea, Dios le delegó un poder, una autoridad a ese siervo muy grande. ¿Por qué? Porque para edificar tú tienes que dirigir, tienes que tratar con gente, tienes que liderar, tienes que tener autoridad, tienes que tener fuerza también, porque el líder trabaja también. Hay líderes que a veces quieren ser solo líderes, y Dios los bendiga. Pero si tú quieres un liderazgo, te tengo una noticia, que tienes que trabajar. Nimrod era muy sabio, también tenía conocimiento en la política, a pesar de su desenfoque, sí Dios le otorgó muchas cosas. Pero vemos en la Torre de Babel, ¿por qué? Porque él estaba errado. Porque él dio a gente para la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos querían levantar un lugar alto que llegara hasta el cielo. ¿Y cuál era el fin? Y ellos mismos dijeron en un versículo, dicen, por si nos pasa algo, como queriendo decir, hagamos esto para asegurarnos. Para asegurar el chancho, porque si pasa algo, ya tenemos dónde ir a escondernos. ¿Ah? Porque a veces la gente, nosotros, sobre todo los hijos de Dios, sabemos cuando tenemos altivez en nuestros corazones. Dios nos habla a veces y nos confronta cuando hay altivez y soberbia, cuando queremos hacer las cosas a nuestra complacencia, a nuestros deseos vanos. Dios nos habla y nos dice y nos muestra con cuidado. Mira lo que pasó con la Torre de Babel. Hay mucha gente que a veces construye por necesidad. Hay otra que construye. Le voy a dar 2 o 3 clases de personas que yo me he dado cuenta en el transcurso del tiempo, que construyen con tales fines. Me está llamando mi esposo y no le dije que iba a grabar. Dios lo bendiga. Amén. Hay 3 tipos más o menos, y si es que no hay más. Mira, hay gente que construye por necesidad, porque tienen muchos hijos, no hay espacio en la casa, o porque la casa está muy vieja y para darle un buen vivir a su familia construyen. Hay otros que construyen por ego, hay otros que construyen porque Jesús bendiga, sí, porque vieron que el vecino se hacía 2 pisos y yo me voy a hacer 3 pisos. Amén. Y hay otros que construyen por soberbia también, por altivez, por querer ser más o por querer aparentar. Amén. Que Dios nos ayude, que Jesucristo, el Señor, nos bendiga y que nosotros siempre hagamos algo, que esté el Señor metido en nuestros planes, que el Señor, voy a hacerme una casa hermosa y grande, pero que se haga tu voluntad, que sea como tú quieras, que sea en el tiempo que tú quieras. A Ramayay, Padre, necesito mis hijos, mira, duermen incómodos. Dios provee, Dios bendice, pero ¿con qué intención a veces edificamos? ¿Cuál es nuestra intención? Amén. Dios quiere humildad en el pueblo, que no lo hagamos por soberbios, que no lo hagamos por altivos,
que no lo hagamos por querer tener más. No, hermano, porque Dios conoce la intención y los corazones. Y a veces hay gente que construye con otros fines. Imagínense, Dios no quiere la destrucción. Dios no quiere la destrucción del hombre. Dios tiene tanta misericordia que la Biblia ni siquiera dice que Dios destruyó la torre de Babel. Ni siquiera Dios es tan bueno, hermano, tan misericordioso, tan bueno, bondadoso, Padre bueno, Padre amoroso. Ni siquiera se las destruyó porque Dios tuvo misericordia, porque vio el esfuerzo a lo mejor de ellos. Quizá, pero sí los confundió. Que Dios no llegue al extremo, siervo, sierva, de confundir tu vida, porque no hiciste caso, porque no obedeciste, porque te dijo Dios, anda a la derecha y tú te fuiste por la izquierda. Dios da cosas, Dios nos bendice, Dios nos capacita, hermano, Dios nos provee, nos capacita con dones, nos provee, Dios capacita a nuestros hijos, Dios les otorga sabiduría, inteligencia. Dios es bueno, pero siempre dirige a tus hijos, a tus hijas, bendícelos, háblales, amonéstalos, ámalos, quiérelos, pero enséñales, siervo, enséñales. ¿Por qué? Porque el porrazo después es fuerte, hermano, no es. Amén. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Nimrod quiso más de lo que el Señor le permitió. Imagínense, él construyó más de una ciudad, hizo varias ciudades, y seguramente que con la torre de Babel, Nimrod, ¿sabe que Nimrod se salió del orden de Dios? ¿Por qué? Porque Noé, el Señor le dio un mandato a Noé. Él le dio un mandato. Cuando salieron del arca le dijo, id y fructificad, y se salieron del orden. ¿Por qué? Porque tal vez Nimrod edificó más. Si Dios lo quería usar, a lo mejor Nimrod lo quería usar en lo que construir ciudades, pero a lo mejor él se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, multiplíquense, fructificad. ¿Qué quiere decir la familia? La familia, dedíquense a hacer familia, a criar hijos, a amar a sus hijos. Fructificar es de fruto, de multiplicarse. Y a lo mejor Nimrod se emocionó y se puso a construir. Y le conviene obedecer, hermano. Obedézcale a Dios. Cuando el Señor le hable, lo ministre, obedézcale. Amén. ¿Por qué? Porque la familia es lo primordial en los caminos de Dios. Los hijos, el esposo, la esposa. Y Nimrod se enverdeció, se enorgulleció mucho su corazón. Por eso que Dios también lo trató. Dejó las cosas de lado. Las cosas de Dios las dejó de lado. Amén. Dios nos ama. Obedezca, hermano, obedezca. Obedezca, siervo. Obedezca. Obedezca, siervo, sierva. De Dios le conviene obedecer. Sea sabio, no sea como este Nimrod que desobedeció. Que Dios nos ayude a que no haya soberbia en nuestros corazones, que no seamos hallados soberbios, altivos delante de Dios, porque Él mira de lejos al altivo. Él mira de lejos al altivo. Yo no quiero que Él me mire de lejos. Yo quiero que Él me mire, siempre me mire de cerca, que tenga piedad de mí, que se compadezca, amén.
Sea bendecido en esta hora a través de su palabra. Sea muy bendecido. Que su presencia lo llene, lo inunde. Obedezca la voz de Dios. Es muy hermosa la palabra. Es muy hermosa. Ahí aquí Dios desordenó, tuvo que hacer un desorden. Que Dios no desordene tu vida, hermano, para que tú le obedezcas. Que Dios no desordene tu vida. El Señor confundió y ahí Dios creó los idiomas, hermano, en ese tiempo, porque antes era solo una lengua. Se hablaba un solo idioma en el tiempo de Noé. En esos tiempos se hablaba solo un idioma. Creo que era el hebreo, no estoy segura, pero posiblemente ellos hablaban todos hebreo. Y ahí después Dios le entregó los idiomas, ahí nacieron las naciones, los países. Amén. Quería hablarles del don de lengua, igual que eso ya es otro tema, no tiene que ver mucho con este tema, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque yo sé que hay mucha gente que a veces ve los live y la hermana habla raro. Es un don, se llama del 2020-25, en que estamos en este siglo, después que vino Jesucristo, nuestro Salvador. En el Pentecostés dice la palabra que fue derramado el Espíritu Santo. En Hechos 2 dice que ellos hablaron en nuevas lenguas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y por qué mezclo los temas? No es que los mezcle, hermano, es que igual como le estaba hablando de lo que hizo el Señor en Babel, me acordé del don de lengua que hay en este tiempo y se ha estado administrando mucho del don de lengua. Es un don hermoso que Dios lo entrega a los creyentes cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo. Yo quería hablarte más del don de lengua, quiero leerte, pero ¿saben qué? Lo voy a dejar para el próximo live. ¿Por qué? Porque es más material para la gloria de Dios. Tengo unos versículos anotados y ya se está haciéndose muy extenso el live, así que vamos a concluir. Amén. Voy a leerles Pedro 1:24. Yo creo que es lo último que leería. Si lo encuentro luego. Si lo encuentro luego, Pedro, primera de Pedro 1. Quiero leerles algo. Amén. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Toda la carne es como hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. El Señor dice que nosotros somos como la hierba. Puede ser como esto. Así el Señor ve nuestra vida tan frágil, tan corta en esta tierra. Para Dios 1000 años es como un día, hermano. Y para el Señor, nosotros así nos ve como la hierba. Usted ve la hierba que un día está y a los 2 o 3 meses se seca y ya no está, no existe más. Ni siquiera vuelve a existir la misma, claro, es la misma, como le dijera, es la misma semilla, pero no es la misma que estaba anteriormente. Así el Señor dice,
que como esta flor en nuestra gloria, imagínense, que nuestra gloria, nuestra vida, lo que pudimos hacer, las grandes hazañas que hicimos en esta tierra, las virtudes, lo que pudimos adquirir tal vez, los estudios. ¿Qué más puede ser? ¿Qué es para usted algo que usted pudo lograr en esta tierra importante? ¿Qué es lo que ha hecho en esta vida que ha sido importante en su vida? Porque es una gloria, es una bendición, nosotros le decimos, no es que saltamos vallas o que vamos escalando peldaños, pero Dios la ve de otra manera. Nuestra vida es así, como la flor. Pero esta flor, ¿cuánto dura, hermano? Dígame usted, ¿cuánto dura? Y esta flor, el girasol, de todas las flores, por misericordia de Dios que yo he tenido aquí en mi casa, es una de las que dura más salida de la tierra en agua, porque yo la he tenido por misericordia otras veces aquí en mi casa y la he puesto en agua con florero. Y le cambio el agua una vez a la semana porque el agua se descompone, pero la flor todavía no se cae. Durará un mes esta flor y si es que no es más, hermano, es la que más dura. La rosa dura la nada misma. Durará 1 o 2 semanas y una rosa se le empiezan a caer los pétalos. Pero esta es la única que dura más, imagínense. Un mes y medio puede durar así. No sé cuánto más, las personas que venden flores deben saber cuánto dura un girasol. A mí este girasol me lo trajeron cerrado, me va a durar más que los anteriores. Pero imagínense, si mi gloria fuera como una flor, si Dios simboliza mi gloria, mis bendiciones, a lo mejor o mi vida fructuosa, no sé, el cargo, a lo mejor tengo un pequeño cargo, no sé cómo decirlo, yo no soy mucho de los cargos, sí, por misericordia soy diácona, soy diaconisa de mi iglesia por la misericordia de Dios, que lo he podido ejercer, por misericordia que me han permitido en mi iglesia ejercer mi diaconado. Ya, digamos que es un logro, pongámoslo, me expongo, hermano, me expongo. Amén. Si es un logro, imagínense, para el Señor no es nada. Para el Señor no es nada, hermano. Por eso, que Dios nos ayude a no creernos más de lo que seamos en esta tierra. Porque nuestra gloria es como la flor. Es como una flor, no es nada, hermano. Me da pena y me da risa. Porque usted ha visto la flor hermosa cuando sale. Yo las veo siempre. Tengo unas rosas plantadas por ahí. ¡Qué hermosura! Son rojas más encima. Y cuando empiezan a abrirse, ¡qué cosa más linda! Pero ¿cuánto dura? Ni un mes y ya después no están. Así es nuestra gloria, por eso tenga cuidado, cuídese del ego, cuídese de la altivez, cuídese del egocentrismo, cuídese de la soberbia, del orgullo. A veces somos orgullosos, hermano. El orgullo no sube por el cogote. Que Dios nos dé humildad, seamos como ese Cristo manso y humilde de corazón para todas las cosas. Y si usted tiene un proyecto, que el Señor lo bendiga, sea humilde y coloque al Señor ahí como pilar de su proyecto, como pilar, y pida como Dios quiere que usted pida, no como solo para querer recibir cosas, no. Dígale, Señor, pedir como conviene, dice su palabra, no lo sabemos, Señor, ayúdame,
Ayúdame a pedirte de acorde a tu voluntad. Amén. Gracias. Estoy bendecida, hermano. Me siento bendecida. Me siento gozoso. Les amo. Sin conocerle, les amo. Y a los que conozco y me ven, que el Señor les bendiga más. Más sean bendecidos. Dejo hasta aquí este live. Recuerde que nos queda el don de lengua. En el próximo capítulo hablaremos, aleluya, del don de lengua. Voy a estudiarlo más a fondo porque lo estudié, pero poquito esta vez. No, lo iba a dar, pero no lo quiero entregar porque quiero enseñarlo bien. Lo que voy a hacerlo para lo poquito que haga. Para el Señor, bien, para la gloria de su nombre, para la alabanza de su nombre, para que su nombre sea exaltado y engrandecido por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bye, bye. Feliz Día de las Madres. Abrácela, acuérdese. Chao.